Soy el Relatamundos y estuve ahí. El relato continúa con la tribu Aka despertando envuelta en un suave aroma a savia y ceniza. Las murallas de barro y madera aún guardaban cicatrices de la última embestida. Pero se alzaban firmes, testigos de la victoria compartida. Mazat Olin se incorporó sobre su catre improvisado junto a la hoguera. Con la garganta aún áspera por el ajetreo nocturno y el pulso acelerado por el torrente de adrenalina. A un lado, Teka colocaba ungüentos curativos en un banco de piedra. Al otro, Oski limpiaba con paciencia las puntas de sus flechas. Al despuntar el alba, un cuerno de caracol retumbó desde lo alto de la atalaya. Koyi, el jefe de la tribu, aguardaba en el gran patio interior, flanqueado por los ancianos y los guerreros más jóvenes. Con paso solemne, Mazat se unió al círculo de rocas, el consejo de piedra, donde tomarían las decisiones más trascendentes. Hemos repelido a las bestias de colmillos, comenzó Koyi, alzando la voz. Pero nuestro hogar aún está expuesto. Necesitamos algo más que defensas. Debemos forjar un futuro que garantice alimento, abrigo y conocimiento para las generaciones venideras. Al escuchar aquellas palabras, Mazat sintió latir en su mente dos pulsos distintos, el de la ciencia y el de la tradición. Inspiró hondo y trazó en la tierra húmeda un diagrama de círculos concéntricos, recordando las ruedas de energía que había visto grabadas en el micrograbado de la llave. En lo alto del volcán Ahuitzot hay vetas de cristal fotónico, explicó con calma. Sus fractales podrían canalizar el calor interior del planeta y abastecer este altar de murallas con luz y calor constantes. Si extraemos ese material y lo integramos en un núcleo termodinámico, tendríamos una fuente inagotable para la tribu. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos ancianos fruncieron el ceño. La montaña se consideraba sagrada y peligrosa. Otros, sin embargo, asintieron, cautivados por el brillo ambicioso de Mazat. ¿Y los riesgos?, inquirió Teka. El volcán aún expulsa gases púrpura y las rutas están infestadas de antílopes feroces. Sé de mapas y senderos, respondió Oski. Conozco cada grieta de los barrancos. Con mi hermano Inca y su escuadrón de exploradores, puedo guiar la expedición. Koyi alzó la lanza en señal de aprobación. Que se forme la fragua de la alianza. 10 guerreros, 2 sanadores y el viajero de otro mundo. Partiremos al amanecer del tercer día. Mazat sintió en el pecho un vuelco de emoción y responsabilidad, mientras el consejo dispersaba sus sombras sobre el barro endurecido. Se permitió un instante de reflexión. Su mente científica ya calculaba las proporciones de cada fractal de cristal, el ángulo de corte necesario para maximizar la resonancia cuántica y la ruta más corta para regresar con el núcleo termodinámico. Al retirarse, Koyi le puso la mano en el hombro. Este proyecto no solo cambiará nuestro destino, susurró el jefe, será la prueba definitiva de nuestra alianza. Sin ti, Mazat, este mundo seguiría dormido en la noche de la ignorancia. El arqueólogo asintió, sintiendo que la apatía de su familia terrícola era un eco lejano. Aquí, entre cantos de hacha y tambores de fuego, su obsesión había dado fruto. Ahora, la próxima etapa arrancaría con un desafío mayor incluso que los colmillos de las bestias. Domar el volcán viviente. El tercer amanecer sobre el volcán Ahuitzot se vistió de brumas púrpura cuando la fragua de la alianza dejó atrás el poblado Aka y emprendió la ascensión. 10 guerreros de lanzas y escudos. 2 sanadores con zurrones de ungüentos. Oski como guía. Y Mazat Olin al frente. Avanzaban en fila india por un sendero de cenizas. A cada paso, el suelo crujía bajo los talones, liberando pequeñas bocanadas de gas violeta.
Mantengan la formación, ordenó Massad, deteniéndose bajo un arco de roca carmesí. Aquí la presión atmosférica cambia. Deben ajustar la respiración. Los exploradores, adiestrados por Oski, asintieron y tamponaron sus bocas con vendas de musgo para filtrar el amoníaco. Massad aprovechó la pausa para acariciar el talón de cristal que llevaba colgado al cuello. Calibrándolo mentalmente, aquel fragmento, extraído de un meteorito lunar, serviría de ancla cuántica al reactor que montarían en la caverna. Más arriba, el camino se estrechó entre estalagmitas negras fundidas por la lava, y un hedor acre lo invadió todo. Un chorro de vapor carbónico brotó desde una fisura cercana, y Massad equipó a los sanadores con frascos de agua ferruginosa para enfriar la roca y ganar tiempo. Siguiendo el cauce del río subterráneo, indicó Oski, llegaremos al yacimiento, pero cuidado, la corriente arrastra gases tóxicos. Con linternas de savia fosforescente en mano, descendieron por una rampa de piedra lisa hasta un anfiteatro natural. Las paredes rezumaban lava endurecida, y en el centro se abría una depresión hirviente. Allí, entre vetas de roca vítrea, latían los cristales fotónicos, prismas alargados que irradiaban un silencio luminoso. Son nuestro tesoro, susurró Massad, adelantándose con cautela, pero extraerlos sin que se rajen exige cortar siguiendo sus fractales internos. Koji desplegó su masa y trazó un semicírculo protector mientras Massad, Oski y dos guerreros aceraban bifaces de obsidiana y montaban un andamiaje de cañas endurecidas. Con pulso firme, Massad golpeó el primer cristal. Saltó en fragmentos asimétricos, revelando un núcleo de energía azulada. Los sanadores rociaron la grieta con savia helada para estabilizar la fractura. Y enseguida el segundo cristal se desprendió limpio. 3 piezas bastarán, decretó Massad. Cada uno debe pesar lo mismo para equilibrar el reactor. Mientras medían el peso con pedazos de cuerno a modo de balanza. El suelo vibró con un estallido profundo. Un rugido gutural retumbó en la caverna. Corrientes de magma habían taponado la salida. Retrocedan, gritó Oski, pero Massad alzó la voz. No podemos abandonar ahora. Los cristales caerían en una piscina de lava. Sin pensarlo, se adelantó y trazó en la ceniza circundante los ejes de un dispositivo de refrigeración. Tuberías de savia petrificada alineadas hacia el flanco oeste, donde Teca recogió fragmentos de líquenes carmesí para mezclarlos con agua ferruginosa y rociarlas. Rocas incandescentes. El vapor abrió un pasillo estrecho, justo lo suficiente para permitirles el paso. Con el corazón latiéndole en las sienes, Massad llevó los cristales al claro donde había preparado el reactor. Un anillo de plasma congelado apoyado sobre una base de barro y fibra de musgo. Insertó las gemas en sus ranuras, conectándolas con filamentos de cobre y calibrando la frecuencia vibratoria con toques de savia. Helada. En 3 ciclos de sol, murmuró. Podremos arrancarlo. Debemos regresar antes de la erupción previa. La expedición reemprendió el ascenso. Esta vez en retirada, con los cristales atados al pecho y los tambores del volcán resonando como un presagio. Al filo del crepúsculo, la fragua emergió de la boca del cráter, cubiertos de hollín y sudor, pero victoriosos. En el poblado, la hoguera estalló en vítores y Koji colocó en hombros de Massad el talismán del fuego. Un brazalete forjado con lava fosilizada. Hoy nos traes la luz eterna, dijo el jefe. Eres más que un viajero. Eres el forjador de nuestro destino. Massad, con el pulso aún acelerado, comprendió que aquel brazalete no solo sellaba su lugar en la tribu, sino que marcaba el verdadero inicio de su reinado de ciencia y tradición.
El alba sorprendió al poblado Aka con un murmullo de expectación. Los sanadores encendieron sus lámparas de savia, tiñendo la plaza central de un resplandor esmeralda, mientras los guerreros afilaban lanzas y vigilaban las murallas. En el centro, sobre un pedestal de barro y musgo, reposaba la fragua de cristal, un cilindro de vetas lumínicas alimentado por los 3 cristales fotónicos extraídos del volcán. Mazat Olin arribó al lugar con paso firme, portando el talismán de fuego en la muñeca. A su lado, Oski y Teka sujetaban los conductores de cobre que enlazaban el reactor con 2 torres de obsidiana. Con voz clara, Mazat explicó al Consejo de Piedra: hoy encenderemos el corazón de este mundo. El flujo de energía derivará de la termodinámica interna de los cristales y se canalizará en estas torres. Desde allí, podremos iluminar la aldea, calentar las viviendas y bombear agua del río subterráneo. Koji alzó la mano en señal de silencio. Las mujeres del poblado retrocedieron, formando un semicírculo a prudente distancia. Un viento helado rozó el rostro de Mazat, como si el planeta mismo contuviese el aliento. Él respiró hondo y giró la llave de plasma, liberando un pulso que recorrió el cilindro en un parpadeo de azul y blanco. El primer latido fue un suspiro. Los cristales vibraron, escupiendo destellos como luciérnagas enloquecidas. Al unísono, las torres chisparon y levantaron columnas de luz que se elevaron en espiral sobre el poblado. El aire se tornó cálido, y las sombras se replegaron hasta los rincones más oscuros de las chozas. Un clamor estalló entre los Aka. La diosa de las estrellas desciende. Mazat sintió un estremecimiento de triunfo, pero reconoció enseguida el último vestigio de su vieja duda. La energía cuántica consumía el cristal lunar con una rapidez inesperada. Si no hallaba una fuente de recarga, el reactor moriría en pocos ciclos de sol. Consciente de ello, alzó la voz para templar el júbilo. Esta luz es un regalo, pero no es eterna. Debemos explorar más vetas y perfeccionar el ajuste de frecuencia para recargar los cristales. Teka asintió y urgió a los sanadores a medir la temperatura del agua y la intensidad luminosa en varios puntos del poblado. Oski, por su parte, ya delineaba rutas hacia nuevas cavernas secundarias. Los ancianos, reunidos en torno al fuego, cincelaron en la tierra un plano de túneles subterráneos aún inexplorados. Mientras el sol ascendía, las murallas brillaron con un halo etéreo. Mazat observó a su alrededor. Jóvenes y ancianos compartían el pan de raíces asadas junto a fuentes de luz perpetua. Los niños jugaban en el patio, resplandecientes como si hubieran nacido de la misma energía. En su pecho, el arqueólogo sintió el peso de la responsabilidad crecer. Aquel triunfo era solo el inicio de una civilización que fusionaría la ciencia del otro mundo con la tradición de los Aka. Al mediodía, Koji lo invitó a subir al mirador del halcón, un risco tallado hace siglos donde los primeros ancestros tribales rendían culto al viento. Desde allí, Mazat contempló las montañas violetas, las hendiduras humeantes y el poblado inundado de luz. Con la voz suave pero firme, le prometió al jefe: forjaré una alianza duradera, te llevaré más allá de la supervivencia, hasta el esplendor que ambos mundos merecen. Y así, bajo la mirada de las 2 lunas, la tribu Aka selló un pacto con la ciencia de Mazat Olin. Un pacto que iluminaría el sendero hacia la verdadera grandeza. La penumbra se alargó tras el declive del sol, y la aldea Aka cobró un brillo plateado bajo las 2 lunas menguantes. Mazat Olin, envuelto en su manto de savia petrificada, reunió de nuevo a la fragua de la alianza ante la entrada de un antiguo laberinto subterráneo, descubierto esa misma mañana tras un deslizamiento de rocas.
Koji alzó la lanza ceremoniosa y declaró: quien entre en la caverna debe llevar luz y decisión. Que la ciencia y el valor nos guíen. A su lado, Oski ajustó el yelmo de cuerno y Tekka guardó el último vial de savia helada. 10 guerreros formaron escolta, mientras 2 sanadores sujetaban antorchas de resina fosforescente. Masat posó la mano seca sobre el dintel de piedra ennegrecida. Este pasaje conecta con cámaras que aún retienen vetas de cristal azul. Explicó: allí podremos recargar el reactor. Pero también acechan corrientes de gas y criaturas ciegas a la luz. Un leve murmullo recorrió la columna de exploradores. El aire estaba frío y cargado de humedad. Con el primer paso, un eco de gotas resonó como un tambor lejano. El túnel se estrechó hasta obligar a avanzar en fila, dejando atrás todo rastro de aire libre. Las paredes rezumaban un líquido rojizo. Hierro puro, prometedor en futuras aleaciones. Tekka, toma nota de la composición. Susurró Masat. Esta savia rija puede ser un conductor aún más eficiente que el cuerno. La sanadora examinó con un punzón de obsidiana y anotó en su pergamino de palma. Luego encendió una antorcha. La llama titiló en un verde intenso, iluminando un cruce de galerías laberínticas. Oski, experto en senderos, alzó la voz. Por aquí, indicó. El camino original baja hacia el sur, siguiendo la veta de amoníaco sólido. Cada paso dolía en las rodillas de los guerreros, pero también exasperaba su asombro ante formaciones de cristal tallado por el magma. De pronto, un crujido vibró bajo sus pies. Una fisura se abrió, dejando al descubierto una cámara aún mayor, cuajada de gigantescos prismas azulados que irradiaban un pulso mortecino. «Cristales primigenios», exclamó Masat. «Si recargamos el reactor con estos núcleos, la fragua brillará varias lunas». Con habilidad de herrero, detuvo el avance de los guerreros y trazó un sigilo de resonancia en la arena. Apoyó el talón de meteorito sobre la base de uno de los cristales. Un zumbido bajó desde el corazón pétreo y la gema vibró en una secuencia armónica. «Los fragmentos deben extraerse juntos», ordenó. «Si los separan sin el pulso adecuado, se quebrarán». Bajo la atenta mirada de Oski, instaló raíles de piedra para desplazar lentamente 2 prismas, mientras Tekka humedecía la superficie con savia helada, estabilizando las fracturas. Un tropel de pequeños murciélagos ciegos alzó el vuelo, cegados por la luz fosforescente. Los guardias tensaron sus lanzas, pero Masat los calmó con un gesto. No son hostiles. Su eco es el latido del túnel. Con los cristales asegurados, emprendieron el regreso, pero la cámara se estremeció. El flujo de magma desprendido cerraba el acceso. Un muro de piedra incandescente bloqueaba el paso, y una lluvia de esquirlas amenazaba con sepultar al grupo. «Rápido», ordenó Masat. «Liberen los conductores de cobre y colóquenlos en estas grietas». Guiados por su voz, los guerreros hundieron los hilos metálicos en el muro. Masat tejió con fragmentos de driftwood un puente de resonancia que, al ser rozado por la savia, desató un pulso vibratorio que fracturó la piedra como un rayo. El gran bloque se desmoronó en cascada, revelando la galería iluminada donde aguardaban 4 antorchas frescas. Con el pulso aún latiendo en sus sienes, Masat guió a la tribu de nuevo hacia la salida. Al cruzar el umbral, el aire cálido les recibió como un abrazo. Koji suspiró y alzó la lanza al cielo. «Hoy hemos conquistado la oscuridad y traído nuevas esperanzas». Masat, con la capa salpicada de polvo y cristal, sintió que aquel éxito superaba todas sus expectativas. En su mente, las ecuaciones danzaban. Ya podía recalibrar el reactor con los núcleos azules y prolongar la luz sobre el poblado. Al mirar a sus camaradas,
Supo que la alianza entre ciencia y tradición volvía a sellarse en cada latido de su corazón. Viajero. La madrugada se desvanecía cuando Mazat Olin, aún con el polvo de cristal adherido a las ropas, revisó los preparativos para el encendido del reactor con los núcleos azules. La aldea Aka despertó con un murmullo de expectación. Las torres de obsidiana relucían con el rocío, y la fragua de cristal parecía latir bajo un cielo teñido de carmín. Hoy culminamos el poder de Awitsot, anunció Mazat ante el Consejo de Piedra. Liberaremos el aliento de la montaña y sellaremos nuestra alianza con un pulso que resonará más allá de nuestras fronteras. A su alrededor, Koji, Teka y Oski aguardaban el momento. Los guerreros formaron un semicírculo de lanzas, y los sanadores colocaron ungüentos de savia helada en los cuellos. Mazat introdujo con cuidado los 2 prismas de cristal azul en las cavidades laterales del reactor. Ajustó los filamentos de cobre y conectó el talón de meteorito como ánima de estabilización. Con un giro decidido, hizo girar la llave de plasma. Un zumbido grave surgió de la base y recorrió el cilindro con un destello amarillo verdoso. Las torres de obsidiana proyectaron columnas de luz que se unieron en un arco iris translúcido. Sobre el poblado, el aire se percibió más ligero. La temperatura subió varios grados, y el agua del arroyo cercano hirvió en pequeñas burbujas de vapor esmeralda. Los Aka exhalaron un suspiro colectivo, como si hubiesen despertado de un largo sueño. El aliento de la montaña fluye en nosotros, gritó Koji, alzando la lanza. Mazat, tu ingenio ha convertido la furia de Awitsot en un manantial de vida. Mientras la luz danzaba en las paredes de barro, Mazat sintió un temblor leve bajo sus pies. La montaña, como agradecida, liberó un rugido sordo que retumbó en la distancia. Era la confirmación de la simbiosis lograda. La energía cuántica, la savia ancestral y el fuego interno del planeta habían encontrado un camino para coexistir. Debemos registrar cada variable, dijo Mazat, tomando notas sobre un pergamino. Frecuencia, temperatura, caudal. Solo así replicaremos el éxito en otras aldeas. Teka llenó sus frascos con agua caliente cargada de minerales nuevos. Y Oski trazó en la arena mapas de rutas de suministro. Los ancianos, reunidos en torno al fuego, cantaron antiguas letanías de gratitud mientras depositaban ofrendas de semillas y huesos pulidos. Ante el altar de cristal, el sol ascendió, y la fragua de cristal brilló con un resplandor perpetuo. Mazat, con la mirada firme, comprendió que la aldea Aka no solo había asegurado su supervivencia, sino que entraba en una nueva era de prosperidad y conocimiento. Recuerda suscribirte, darle me gusta y comentar si quieres la siguiente parte.